Bien, la semana pasada habíamos hablado acerca de lo que Pablo había hecho, ¿verdad? Cuando aquellas personas los confundieron con dioses y Pablo les predicó, y vimos que volvieron los judíos de Antioquía y de Iconio, vinieron a molestar, ¿verdad? Vinieron a tratar de impedir que Pablo siguiera predicando la palabra de Dios. So last week we saw that the Jews from Antioch and Iconium, they followed Paul to prevent him from continuing the work of preaching the gospel. Y entre una cosa y otra, pues ahora vemos a Pablo, ¿verdad? Ellos revolcaron al pueblo de Listra y allá sacaron a Pablo y lo apedrearon. And so we saw how these Jews were able to confuse the people of Lystra, and they stoned Paul y lo dieron por muerto. Entonces ahora vemos a Pablo, al grupo de misioneros, regresando por la misma ruta que ellos habían seguido, ¿okay? Y nos quedamos en la parte donde dice que dejaron ancianos. And so now we see that after they stoned Paul, they left him for dead, and the group, the missionary group, started going back, following the same way that they came to. So they were going backwards. Okay. Si me permiten aquí un segundo, estoy tratando de conectar para poder usar la concordancia de Strong. No hay conexión, lo voy a hacer con este. Y la semana pasada habíamos quedado en que íbamos a hablar acerca de estos títulos de pastor, de anciano y de obispo. Usted y yo, lo que conocemos como oficios de la iglesia, ¿son cuántos? ¿Cuántos oficios, según la Biblia, y es lo que nosotros conocemos, cuántos oficios conocemos en la iglesia? How many offices in church? Pastor y diácono. Esos son títulos. Estoy hablando de oficios que la Biblia reconoce. Los otros son dones. Maestro es un don, servicio es un don, todas esas cosas. Pero oficios sería el de pastor y diácono, ¿verdad? So we recognize two offices in the church, pastors and deacons, okay? Pero usted ve en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se utiliza la palabra anciano. Se utiliza la palabra anciano. Se usa la palabra pastor y se usa la palabra obispo. En inglés viene siendo bishop. These are the three words for
titles used in the Bible: elders, pastors, and bishops. Okay. Y la pregunta es si estos son tres oficios diferentes, porque hay organizaciones cristianas que los usan como oficios diferentes, donde está el pastor, pero entonces el obispo está sobre el pastor y el anciano está debajo del pastor. Y los ponen como si fueran tres títulos o tres oficios diferentes. So, in some churches you see the use of elders, pastors, and bishops as three distinct titles. And usually the bishop is above the pastor and the elder is beneath the pastor. Ese es el uso que se le está dando. Okay. Ahora, como les dije, hermano, nosotros solamente conocemos dos oficios en la iglesia, que es el de pastor y el de diácono. En este caso estamos hablando del pastor. ¿Por qué no usamos el título de obispo o el título de anciano? La costumbre siempre es hablar de quién, del qué, del pastor. Bueno, pues vamos a ver algunos versículos. Aquí en Hechos 14, versículo 21 en adelante, dice: y habiendo predicado el evangelio a aquella ciudad. Déjenme escribirlo aquí para tenerlo de referencia. Estamos en Hechos 14. En la iglesia luterana y otras iglesias se usa mucho el bishop. Sí, El obispo y otras iglesias, y estos obispos se visten de unas túnicas largas. Sí. Sí, unas camisas que vienen especiales para las personas, los obispos. Exacto. El pastor no usa nada de eso. No. Pastor las puede usar en ciertas ocasiones, En ciertas ceremonias y eso sí, se pueden. So, Acts 14, verses 21 and following verses. Y dice: y habiendo predicado el evangelio a aquella ciudad, después de enseñar a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Vemos que van al revés ahora, confirmando el alma de los discípulos. Y habíamos dicho, hermanos, que acuérdense que ellos están en medio de la persecución, y lo que hace Pablo es dándoles aliento. Hermano, cuando viene la persecución tenemos que darnos aliento unos a otros. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos afligidos, tenemos que darnos aliento. So you see them now going in reverse, preaching the gospel, and they were confirming the souls of the disciples. Okay, they are in the midst of persecution, so they have to encourage them. Okay, it's the same thing we have to do when we are persecuted or afflicted or sick or whatever. We need to encourage each other, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Quiénes eran los que estaban persiguiendo? Los judíos. ¿Qué enseñaban los judíos? La salvación por medio de qué? De obras. Pues ¿qué están confirmándole aquí? ¿Salvación por medio de qué? Los apóstoles. Salvación por medio de la fe. Okay. So remember, the Jews were about salvation by the works of the law. And here the apostles are confirming them, exhorting them to continue in the faith. Okay, and what they were taught was salvation through faith in Christ. Y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Okay, so they're telling them this is not a strange thing. It's necessary for us to go through many tribulations. Que, o sea, que lo que le está diciendo Pablo ahí es lo mismo que dice el apóstol Pedro, que no lo veamos como extraño cuando somos perseguidos, cuando somos atribulados. Pablo les dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. En este caminar suyo y mío, hermanos,
nos vamos a encontrar con toda clase de aflicciones y tribulaciones y problemas. Es necesario. O sea, no hay manera de evitarlo. Estas cosas van a venir a nuestras vidas. ¿Okay? Es necesario que pasemos por estas cosas. ¿Le suena a usted esto como un mensaje de prosperidad? No. Es un mensaje que se predican hoy en día de prosperidad, que el cristiano no está supuesto a estar. See, this doesn't sound like a message of prosperity, like the prosperity teachers preach today. Estos falsos maestros de la prosperidad, ¿verdad? Que los cristianos no están supuestos a estar como dice aquí. Y entonces llegamos al versículo 23. Y cuando les ordenaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. And when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. Y aquí es donde vamos a parar, hermanos, para discutir acerca de estos títulos. ¿Okay? Vámonos a... Voy a borrar aquí, hermano. Vámonos a Filipenses. Uno. Así fue que lo... Y vamos a tratar de también usar la concordancia. Mire cómo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Philippians 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Okay? Obispos y diáconos. Vamos a borrar esto y escribir aquí obispos. La palabra en el griego de la que se traduce obispos, en el griego, en the Greek, bishops, es episcopos. Episcopos. Okay. Y un episcopo es uno que supervisa. Déjeme ver lo que dice aquí la concordancia de Strong. Es un oficial cristiano a cargo de una iglesia. Un supervisor, dice aquí. Uno que supervisa. ¿Okay? El episcopo es un supervisor. En inglés, an overseer. He would be an overseer. Supervisor. Ese es el
el obispo, el episcopos. Vámonos a Hechos 20, 28. Let us go now to Acts 20, verse 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost has made you overseers, episcopos, overseers, or a bishop, to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. Ok, vamos a analizar este pasaje, hermanos. Está hablando acerca de obispos, ok, pero mire el lenguaje que está usando Pablo, las palabras que está usando Pablo aquí. Él dice, mirad por vosotros y por todo el qué. ¿El qué? El rebaño. Por todo el rebaño. So, take heed for yourselves and for the flock. Cuando se habla de rebaño, ¿en qué piensa usted, hermano? En ovejas y qué. La iglesia, y usted había dicho ovejas, pero ovejas y qué. ¿Qué tiene una oveja? Pastor. Un pastor. ¿Qué hace el pastor con la oveja? La observa, la vigila. Supervisarla. Que no se salga de redil. Entonces, gracias, Eunice. Si un obispo es uno que tiene que velar, de acuerdo a esto, por el rebaño, y el rebaño aquí es la iglesia del Señor, ¿ok? Lo dice ahí específicamente. Dice, para apacentar la iglesia de Dios. ¿Quién es el que apacienta? El pastor, ¿verdad? Un pastor de ovejas. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí al obispo? Que ellos son ¿qué? Pastores. Que son pastores. El obispo, vamos a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? I'm going to erase this, okay? Look at the language Paul is using in Acts 20:28. Okay, he's talking about the flock. Feed the church of God. That's the job of a shepherd, okay, that we call pastor. Quiere decir que, hermano, si el pastor no puede venir un domingo o está enfermo, el bishop, él tiene que hacer el trabajo del pastor. Bueno, el obispo es de acuerdo a ese pasaje, el obispo es lo mismo que un pastor, ¿verdad? Ya, pero si usted no viene, pues tiene que tener una persona. Debo dejar a alguien encargado. Entregado. Exacto. Que pueda que predicar, pueda ejercer ese oficio. esa función. So according to this, then, a bishop is the same as a pastor. De acuerdo a esto, el obispo es lo mismo que un pastor. Tiene que velar por el rebaño, ¿okay? Y tiene que, como dice en español, apacentar. Esa es la obra de un pastor, ¿verdad? Ok.
So the bishop it's the same as a pastor. He has to watch over the flock and he has to feed the church. Right? That's the job of a pastor. Ok, vamos a buscar otro pasaje, hermano. Pregunta hasta ahí, hermano. Yo Joel. entiendo que el pastor tiene que ver con las ovejas, pero el pastor, si estamos hablando de ovejas, de animales, el pastor tiene que darle cuenta al dueño de las ovejas. Y el pastor tiene que darle cuenta a Dios de sus ovejas. Ya, Yo entiendo más. exactamente. El pastor tiene que La responsabilidad. rendir cuentas. Ya. Ese es el diseño lo que Dios ha diseñado para su iglesia, ¿verdad? Primera de Pedro 2:25. 1 Peter 2:25. Primera de Pedro 2:25. Nota, hermano, que lo que estamos es buscando pasajes para ver que es un obispo que es un anciano. ¿Ok? Primero de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. So, you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Ahí, hermanos, está usando dos títulos, pastor y obispo. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es nuestro pastor y obispo. Pero en el griego hay una regla que se llama Granville-Sharp. La regla de Granville-Sharp. The Granville-Sharp rule. Granville. Esa regla lo que dice es que cuando usted está hablando en una oración y menciona dos sujetos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es pastor y obispo. Si aquí hubiera dicho el pastor y el obispo, de acuerdo a esa regla, entonces estuviera hablando de dos personas. Eso es el griego. En el idioma griego es así. El pastor y el obispo. Está hablando de dos personas. Pero ahí dice pastor y obispo. Es una sola persona. Es una sola persona con doble atributo, doble título, doble función, doble adjetivo. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Jesucristo es tanto pastor como supervisor. Pero habíamos visto que el obispo hace ¿qué? El trabajo de pastor. Entonces Jesús está haciendo que Él está pastoreándonos y nos está ¿qué? ¿Es tanto el título o es la función del título? ¿Qué usted cree que nos está queriendo decir aquí? La función del título. Que Jesús nos está guardando como un rebaño y nos está vigilando. Nos está velando por nosotros. So is it so much the title or is it the function? So Jesus is the pastor and bishop. Okay, it's talking about one person. That's the Granville-Sharp rule. If it said the pastor and the bishop, then it would be talking about two people. So it's putting those two in the same order, referring to Jesus. So it's talking about the function. It's not merely a title, it's the function. Jesus is our shepherd, he's caring for us and he's watching over us.
¿Ok? Ahora, ahorita estábamos hace un ratito en Hechos 20. Vamos a Hechos 20 nuevamente. Let us go back to Acts 20. Y ahora vamos a ver el versículo 17. Acts 20:17 dice: y desde Mileto envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora hay otro título más aquí: anciano. So here's the next title: elder. He called the elders of the church. Pero si usted sigue leyendo, Pablo le está hablando a ellos de lo que va a pasar ahora. Acuérdense que Pablo ahora se iba a ir a Jerusalén y lo iban a arrestar. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando llegamos al versículo 28, que ya lo leímos, y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. En el 17 llamó a los ancianos, y ahora en el 28 los llama ¿qué? Obispos. Y que tienen que ¿qué? Pastorear la iglesia. O sea que anciano y obispo son lo mismo. Son lo mismo. Y ya vimos que el obispo es uno que pastorea. No solamente supervisa, sino que pastorea. Entonces, ¿qué es el anciano? Es un pastor. So we're seeing here the elders are now called in verse 28 bishops. And we already saw that bishops are pastors. They watch over the flock. They feed the church of God. And an elder is a bishop. Entonces, ¿qué viene siendo un anciano? Estos son términos, hermanos, que la Biblia usa intercambiablemente. These terms are interchangeable. Pastor de primera clase, pastor de segunda clase, tercera clase. Nosotros lo que pasa es que usamos el título de pastor. No usamos estos otros títulos. Pero cuando hablamos del pastor estamos hablando de uno que es ¿qué? Obispo. De uno que es ¿qué? Anciano. Hermano, ¿qué implica la palabra anciano? Vamos a ver cómo se traduce la palabra anciano en griego. Yo la sé, pero la voy a buscar aquí para leer el significado. Y esta palabra usted la ha escuchado. La palabra griega para anciano es, the Greek word for elder is presbúteros. Escuchado la palabra presbítero, ¿verdad? Presbúteros. Presbyteros is the Greek word for elder.
Presbiteriano. Y tiene varios significados. Dice aquí, pero entre los cristianos, aquellos que presiden sobre las asambleas o iglesias. ¿Quién es el que preside sobre la iglesia? En términos acá humanos. ¿El pastor? ¿El pastor? Y dice aquí, el Nuevo Testamento utiliza el término obispo, ancianos y presbúteros intercambiablemente. So among Christians, okay, it says here, they are the ones who preside over the assemblies or the churches. The New Testament uses the term bishop, elders, and presbyters interchangeably. Estamos viendo, hermanos, por qué nosotros solamente conocemos el oficio de pastor y no reconocemos oficios como de obispo o anciano en la iglesia. Digo, no es que no los reconocemos, es que no hacemos distinción. Por ejemplo, no hay un pastor aquí y un obispo y un anciano. Y sería lo mismo que al pastor le llamaran el anciano de la iglesia o el obispo de la iglesia. Sería lo mismo. Pero hermano, ¿cuál es la costumbre? ¿Cuál ha sido la tradición de la iglesia de llamar qué? El pastor. Pastor. Pero ¿importa si le llamamos obispo? ¿Importa si le llamamos anciano? Ahora, ¿qué es lo que importa? Que si vamos a poner al obispo como superior al pastor y al anciano, ya estamos haciendo una distinción que la Biblia no hace. ¿Estamos viendo? Ahí es donde hay que tener cuidado. Yo iba a decir algo, Joel. Sí, no, que vemos que esa palabra de pastor ahora muchos lo están cambiando a obispo. Pero que es que el pastor para el tiempo de antiguo era lo más insignificante. Y ahora la gente quiere tener el título. Yeah. Yo me conseguí con alguien que lo conozco de mucho tiempo. Y yo digo, Mate, ¿cómo estás? Y entonces, como tengo confianza, yo le digo, ¿y cómo está la iglesia? Y le pregunto y me dice, ahora me ascendieron a obispo. Y yo, ¿qué es eso? Yo hago preguntas. Yeah. Y él, no, que tuve que subir de puesto. Tuve que subir de puesto porque estaba a cargo de llegar a otras iglesias en el área y de esto. Pero que me dijo eso, tuve que subir de puesto, obispo. Y hemos escuchado este término, eso me parece como el presbítero de la asociación de la MI, que está supervisando una región o lo que, ajá. Pero en realidad, hermanos, hay distinción. La única distinción que hay es que obispo significa uno que supervisa. Pastor significa el que atiende al rebaño, pero lo supervisa también. Y anciano habla de uno que tiene sabiduría. La palabra anciano se utiliza como referencia a sabiduría, al cuidado que tiene, el cuidado sabio de un anciano. Es como no sé qué rey fue, que fue un consejo de los ancianos y no le fue donde los jóvenes. Sí, Roboam, sí. el rey Roboam. Sí, se dejó llevar por los jóvenes y ahí fue. Entonces, ¿qué el diácono? Entonces, ¿qué? Bueno, el diácono es el segundo oficio. Ahora estamos hablando, este es un oficio. Obispo, pastor y anciano es un oficio, es el mismo oficio. Diácono es el segundo oficio, que se viene siendo como el ayudante del pastor, el que sirve en la iglesia. Ese sería el diácono. Vamos a Tito, capítulo 1. Let's go to Titus chapter 1. Tito 1. Y vamos a ver los versículos 5 y 7. Titus 1, verses 5 and 7.
Miren aquí lo que dice. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y ordenases que ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora mira el versículo 7. Bueno, vamos a leer el 6 también. Let us read 6 also. Okay. Verse 5 says, for this cause I left thee in Crete, that thou should set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. Ahora miren lo que dice. Que ordenara ancianos, el que fuera irreprensible, marido de una esposa que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿De qué estaba hablando primero en el 5? De ancianos. Y ahora en el 7 está hablando de qué? Pero está describiendo al mismo anciano. Que dejes ancianos que sean irreprensibles, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Estamos viendo que es el mismo título, pero cada título refleja una función diferente. So in verse 5, he says to ordain elders in every city. And then he says in verse 6 that he must be unblameable, right? Blameless. And then in verse 7 he says, because it's necessary for the bishop to be blameless. So the elder must be blameless because the bishop must be blameless. So the elder is a bishop. It's the same thing. It's the same title reflecting different functions. El obispo refleja la función de supervisar, el anciano la función de uno que enseña, uno que tiene sabiduría. So the elder is one who reflects the function of teaching, somebody with wisdom who can teach, and the bishop is one who oversees, who supervises. O sea, vemos, hermanos, que la Biblia no hace distinción entre el anciano y el obispo. So you see that the Bible makes no distinction between the elder and the bishop. Y que ambos tienen la función de ¿qué? Pastorear la iglesia. Porque, hermano, uno de los argumentos que yo he escuchado es que la Biblia no habla mucho de pastores. Es que no tiene que hablar de una palabra que se usa intercambiablemente con las demás. So I've heard the argument that the Bible does not talk much, the New Testament I should say, does not talk much about pastors. You don't have to talk much about pastors when you're using the word pastor interchangeably with bishop and elder. You're talking about the same thing. Estamos hablando de la misma cosa. Las características que tiene que tener un obispo, sencillamente, el pastor tiene esas características porque es el mismo título. El anciano es el mismo título, con diferente función. ¿Okay? Está expresando una función diferente. ¿Estamos entendiendo la idea, hermanos? De por qué nosotros no tenemos... Ahora, una iglesia puede tener varios ancianos. ¿Se acuerdan que nuestro pastor era el senior pastor? No sé si en español se dice, yo diría el pastor, ¿verdad? Y yo era ¿qué? ¿El pastor qué? El copastor o el pastor asociado, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido más fácil decir que yo era uno de los ancianos, ¿verdad? Pero no lo entendíamos. No lo hubiera, exacto, es por la costumbre. Es la costumbre, ¿verdad? Es la costumbre. Pero es eso mismo, una iglesia puede tener varios pastores, especialmente iglesias grandes. Iglesias grandes, pues a veces hay que dividirse la responsabilidad y tienen un pastor principal y entonces tienen lo que le llaman ancianos, que son pastores, pero hacen una distinción entre el pastor principal y los pastores ayudantes o copastores, ¿verdad? Pero eso son cosas, eso ya es política de la iglesia. Porque en realidad ancianos son lo mismo. Tienen que predicar lo mismo. Sí. El mismo evangelio. Exacto. Las iglesias grandes tienen su
porque es una chiquita y el pastor necesita ayuda, imagínate una chiquita de la... Exacto. O sea que yo creo que el problema es que el idioma se va corrompiendo con el tiempo. Vamos corrompiéndolo. Y por eso es que hay que irse a la Biblia nuevamente, ver qué era lo que ellos entendían, qué era lo que significaba en esos tiempos para nosotros entenderlo de esa manera. Es como en las escuelas públicas. Ajá. No sé si estoy bien. Está el principal y están los maestros. Exacto. Es que el obispo, el pastor es el pastor principal y están los otros que son maestros y los supervisores. supervisores y todo Exacto. En diferentes pueblos hay diferentes lenguajes, como en Puerto Rico nosotros decíamos una lata de salsa en Vega Alta. Cuando fuimos a comer ellos, Pote. yo decía, una lata de salsa y después cuando aprendí era un bote de salsa. O trillar la gallina, en comería trillar la gallina y ahora coger la gallina. Sí. Cuando nosotros nos casamos, a veces ya recién casado, Ajá. ella me decía, ponme el caldero. Y yo iba a poner, eso no es. Y yo quería el caldero de la joya. Yeah. La joya de la... Y yo Sí. dije, un momento, que hay que hablar español. Sí. Tienes que obedecerme. Ya. Y veamos esa confusión. Un versículo más, hermanos. 1 Pedro 5, o un pasaje más, mejor dicho. Versículo 1 al 2. 1 Peter 5, verses 1 and 2. Aquí, lo mismo, hermano. Lo que estamos haciendo es repitiendo lo mismo. We're repeating the same thing. Watch. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Que le dice aquí a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. So here's talking to the elders in verse 1. In verse 2 he tells them, feed the flock of God. ¿Qué está diciendo entonces? Que el anciano hace el trabajo de ¿qué? De pastor. Mire lo que significa esa palabra. Vamos a buscar esa palabra en la concordancia. Aquí en 1 de Pedro 5, versículo 2. Cuando habla de apacentar, la palabra apacentar, que es lo mismo que pastorear, en griego se dice poimaino. Esto es apacentar. So this is to feed, right? To feed the flock. Esto es apacentar. Poimaino. Ahora, en Efesios 4:11, que habla de que Dios dio apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ok, miren lo que es la palabra pastor en Efesios 4:11. Es poimen, la palabra pastor, poimen. El verbo apacentar o pastorear es poimaino. El título es poimen, o sea que es la misma raíz. El obispo tiene que poimaino. El anciano tiene que poimaino. El pastor, el poimen, tiene que poimaino. Pastorear. El obispo no es uno que se sienta en una oficina para ir de iglesia en iglesia a supervisar y cobrar un cheque. El obispo se supone que sea uno que pastorea una iglesia.
¿verdad? Perdón, muchas veces cuando en una iglesia grande, por ejemplo, hace falta un pastor en tal iglesia, pues uno que están aquí, usted puede mandar a uno Exacto. de los miembros aquí que es pastor también. También, exacto. Exacto, que eso es lo que Pablo le dice aquí a Tito, a Timoteo. Eso es lo que él hacía también. Ordenaban pastores en diferentes lugares. Una iglesia enviaba a otros lugares. El hermano, cuando yo vivía allá, allá en Alto, él tenía la iglesia y él me decía a mí, hermano Dani, me mandó allá a Hollywood. Yo vine, eso hace años, y yo no sabía nada de Hollywood y me vine yo solo. Y en ese tiempo no había GPS ni nada. Y encontré la calle y fui prediqué allá en una casa. Porque el hermano no tenía que ir, pero como estaba trabajando en la noche, pues no pudo. Okay. Y el hermano, ¿cómo se llama? El hermano el americano. Návado, era el esposo de Patricia. Jaime. Hermano Jaime. Me dijo, hermano Dani, él hablaba español. Hermano Dani, quiero que usted vaya a New Britain o allá a Bristol, para que se predique allá a 2 personas, si es posible, a 3. Y yo iba. Sería viene siendo lo mismo. O sea, estamos entendiendo, hermano, esto de títulos. Hoy en día todo el mundo tiene títulos. Hay apóstoles y hay obispos y hay arzobispos y hay no sé qué más. Creo que Ángel y Arcángel, creo que oí que ahí hay dos rangos nuevos. No leí de aquí no hay, pero oí que Arcángel y Ángel. Sí, eso. También, ahora son también así. Ahora tú lo ves todo. Sí, porque la palabra arque en el griego significa primero o principal. Arzobispo viene de arque episcopos, que viene siendo el principal supervisor. Pero en la Biblia el arzobispo es Cristo. El principal supervisor es Cristo. No es el ser humano. O sea que, hermano, usted ve como los hombres van corrompiendo la verdad, la van con cambios pequeñitos, hermano, pero a través de los tiempos usted cambia una cosa poquito a poco y cuando llega ahora mira lo que hay. Disparate. Sí, se pierde la simplicidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces ahora, hermanos, nuestra posición, Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, y creemos que es la posición bíblica, es que el oficio de pastor es para el varón. Cuando alguien le diga a usted, ¿dónde dice en la Biblia que el pastor es hombre? Porque en el Nuevo Testamento no dice que el pastor es hombre, es verdad, no lo dice. Pero dice que el obispo tiene que ser marido de una mujer. La mujer no puede cumplir con ese requisito. Ya son avispas. No nos tires. Entonces, ¿qué es el obispo? Es un pastor. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 2:12? A la mujer no le permito enseñar, Hablar. porque no se puede tomar autoridad sobre el varón, porque Adán fue formado primero y la mujer fue engañada. Él da eso como razón. Él se va al Génesis, porque hay algunos que quieren decir, no, eso era cultura. No, eso tiene que ver con el Génesis. Pablo se va al Génesis. ¿Okay?
Entonces, hermano, ¿por qué nosotros decimos eso? ¿Por qué lo justificamos? Por lo que la Biblia dice. Fíjese que no estamos diciendo que la mujer no sirve para nada, o que la mujer no tenga inteligencia, que la mujer no sepa de la palabra. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es el diseño de Dios. Es que el oficio de pastorear, Dios se lo asignó al hombre, por lo que sucede en el Génesis. Y que Dios no quiere que, por lo menos en la iglesia, ¿verdad? Aunque debe ser en el hogar también, el hombre en el hogar es cabeza de la mujer. En la iglesia, hermanos, la mujer no puede usurpar autoridad sobre el varón. Entonces, enseñar a un grupo mixto de hombres y mujeres no va de acuerdo a la Biblia. La mujer le puede enseñar a otras damas y a niños, jóvenes y niños, pero un grupo mixto, de acuerdo a 1 Timoteo 2:12, no se puede. ¿Y cuál es una de las cualidades del obispo? Que sea apto ¿para qué? Para enseñar. Entonces la mujer está apta para enseñar si no se le permite enseñar. No está apta para enseñar si no se le permite enseñarle al varón. O sea, cuando alguien le pregunte a usted cómo ustedes justifican que el oficio de pastor, la mujer no puede tener el oficio de pastor. Bueno, porque el obispo es un pastor. Y el obispo tiene que ser apto para enseñar, pero a la mujer no se le permite enseñarle a un grupo mixto, donde hayan varones y hembras. ¿Estamos viendo, hermanos? Y hermanos, podemos irnos hasta más técnicos. Los argumentos cada vez se van volviendo más y más técnicos, porque siempre se le trata de buscar una quinta pata al gato, que no van a encontrar, a menos que el gato sea normal. Y por eso es que digo, está tratando de buscar algo que es anormal. ¿Ok? Y entonces a veces hasta se van, no, que la palabra marido, eso puede ser, vamos a suponer, eso puede significar, eso es un término general. El hecho de que la mujer funcione, por ejemplo, antes no había eso de tractor driver, la mujer no lo hacía, ahora lo hace. Ellos se creen que ellos pueden también hacer lo mismo en la iglesia. La iglesia es diferente. La iglesia, hermanos, Dios estableció un diseño, hay un diseño que Dios ha establecido. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que pasa en Génesis. Sí. Así fue. Ahora, léase toda la Biblia. ¿Cuál es el patrón a través de toda la Biblia? Que, excepto en algunos casos, el hombre siempre era el que se le asignaba. Por ejemplo, el sacerdote tenía que ser varón. Los profetas, varones. Ocasionalmente había que una que otra mujer. Pero la pregunta ¿es el patrón o la excepción por una circunstancia específica que pasó en ese tiempo? Y no me quiero extender más, hay mucho más que decir, pero no me quiero extender para cumplir la promesa de irnos tempranito. Ya la próxima semana continuamos. Sí. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano, hasta ahora? Y nuevamente, hermano, eso es un tema secundario. No es que condenamos a nadie porque tengan pastoras en sus iglesias, pero no, lo vemos fuera de orden, fuera del orden bíblico. Amén. Pregunta o comentario. Bien, pues vamos a ser despedidos en oración para irnos a nuestras casas.